Buenas tardes con todos y todas nuestras asistentes y asistentes. Es un gusto saludarles a nombre de la Asociación Civil Derecho y Sociedad. Mi nombre es Irene Segarra Llanos y tengo el gusto de darles la bienvenida a este seminario que lleva por título Análisis de los cambios en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Mediante un decreto supremo publicado a fines de julio del presente año, el Poder Ejecutivo realizó algunos cambios relevantes en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En ese sentido, hemos querido tener este espacio académico para evaluar las principales modificaciones suscitadas en la norma, desde una perspectiva crítica y conociendo los aspectos positivos, negativos y las cuestiones pendientes. Para ello, nos honra hoy con su presencia el profesor Carlos Blancas Bustamante, reconocido experto en la materia, quien nos dará sus apreciaciones. Es oportuno indicarles a los asistentes que al final de la sesión tendremos un espacio para resolver algunas preguntas del público, para lo cual se habilitará oportunamente el chat de la plataforma. Paso a presentar brevemente al doctor Blancas. Él es abogado, magíster en Humanidades y doctor en Derecho por la PUC. Es profesor de la Facultad de Derecho en los cursos de Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho del Trabajo. También es profesor de la Maestría de Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo y Seguridad Social de esta misma casa de estudios. Ha sido ministro del Trabajo y Promoción Social, ministro de Justicia y diputado nacional. Es titular del estudio Carlos Blancas Bustamante Abogados, condecorado por el Gobierno del Perú con la Orden de Trabajo. Ha sido presidente de la Comisión de Expertos del Proyecto de Ley General del Trabajo y es autor de varios libros, ensayos y artículos de su especialidad, designado también como exalumno distinguido de la PUC en el 2017. Y finalmente es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Profesor Blancas, le dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias por estar presente. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Derecho y Sociedad por esta invitación que me hacen para comentar, como bien se ha dicho, las normas del decreto supremo que ha hecho algunas modificaciones al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Lo primero que yo quisiera, después de agradecerles, por supuesto, decirles es que lo que lo que ha ocurrido es una reforma, no la primera, porque ya a lo largo de los años, estamos hablando de prácticamente 30 años, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo se dictó el año 1992, y estamos en el 2022, estamos hablando de 30 años. A lo largo de esos 30 años se han producido ya algunos cambios pequeños en el reglamento de la ley, como también se han producido algunos cambios en la ley misma. Sobre todo, el más importante de ellos ocurrió el año 2003, en que se cambiaron algunos aspectos importantes de la Ley de Relaciones Colectivas ante las críticas que mereció esta ley, no solamente por parte de los expertos nacionales, sino sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo, que consideró que la ley había vulnerado en algunos temas los convenios de la OIT, particularmente los convenios 87 y 98, que son los convenios de la OIT que rigen en el Perú, que han sido ratificados por el Perú y que se refieren a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva. Entonces, no es que esta sea la primera vez que se reforma el reglamento, pero sí es la primera vez en que se hace una reforma, digamos, más amplia y que toca algunos temas más sensibles. Por eso es que se ha producido un cierto debate, una cierta controversia en la opinión pública entre sectores empresariales en contra o criticando la dación de esta reforma del reglamento. Hay que advertir que de lo que estamos hablando y vamos a hablar es de una reforma de un reglamento, no una reforma de la ley.
La ley no ha sido reformada, no ha sido tocada en ningún aspecto. Lo que se ha reformado es su reglamento. Esto significa que por más cambios que se hayan introducido en el reglamento, estos tienen que someterse a la ley. Y la ley es lo que va a seguir rigiendo. La ley en esta ocasión no ha sido modificada. Y por lo tanto, los cambios que se hayan hecho en el reglamento no pueden tener tanta trascendencia como la que en algunos casos se ha dado a entender, creo yo, exagerando la situación, porque finalmente el reglamento tiene como marco dentro del cual tiene que moverse la ley de relaciones colectivas de trabajo. Esto nos lleva a una segunda advertencia, que cuando analicemos estos cambios del reglamento, vamos a manejarnos en una doble perspectiva. Teniendo en cuenta que se trata de un reglamento, es decir, de una norma de desarrollo de la ley, consiguientemente subordinada a la ley, es indiscutible que el primer nivel de análisis será si tal o cual norma del reglamento es o no contraria a la ley. Porque, como bien sabemos, por el principio de jerarquía normativa, contemplado en el artículo 51 de la Constitución, las normas inferiores no pueden transgredir las normas de rango superior. Si eso ocurre, en el caso de un reglamento que transgreda una ley, estaríamos en un supuesto de ilegalidad. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si estos cambios son o no legales, es decir, si han transgredido o no la ley. Pero el otro nivel es el nivel del contenido de la norma, porque puede ocurrir que algunas de estas disposiciones de la ley que son ilegales nos puedan parecer buenas, nos puedan parecer convenientes. Ese es otro plano. Porque por más que nos parezcan convenientes, por más que estemos de acuerdo con ellas, eso no quita que sean ilegales si es que van en contra de la ley. Porque obviamente la ley de relaciones colectivas de trabajo no es perfecta, respondió en su momento a una cierta orientación política, puesto que se dictó en el ámbito del régimen fujimorista, y precisamente cuando el régimen de Fujimori había devenido ya en una dictadura. Por eso es que esta ley es un decreto ley, es decir, es una ley que no fue nunca aprobada por un parlamento, por un congreso elegido por el pueblo, sino que fue dictada por el gobierno, que en un periodo, hasta que entró en funciones el llamado Congreso Constituyente Democrático, tuvo la facultad dada a sí mismo de dictar decretos con rango de ley, no decretos legislativos, porque los decretos legislativos suponen una delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, pero el Congreso ya no existía, porque había sido cerrado el 5 de abril de 1992, y el gobierno decidió por sí mismo y ante mismo, como a lo largo de la historia del Perú hicieron las dictaduras militares, legislar mediante los llamados decretos ley. Esta ley de relaciones colectivas en su texto original es un decreto ley y se dictó bajo la orientación prevaleciente en ese régimen. Por eso es que 10 años después, ya restaurada la democracia en el Perú, se acogieron las observaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo y se hicieron cambios importantes a la ley. Por eso ahora hay lo que se llama un texto único ordenado, en el cual se han insertado los cambios que se hicieron mediante una ley que se aprobó el 8 de enero del año 2003, y que sí, reitero, significó un cambio importante que eliminó algunos de los aspectos más negativos que tenía la ley. Pero eso no quita que haya todavía algunos temas en los cuales la ley no ha legislado de una manera apropiada alguna institución.
Pero en ese caso, los cambios que habría que hacer, los cambios que sería necesario hacer, tienen que hacerse a la ley. No se pueden hacer a través de un reglamento. Un reglamento no puede cambiar una ley. Por más que la idea que tiene el reglamento sea mejor que la de la ley. Pero estamos sujetos, y ustedes bien lo saben, al principio de jerarquía normativa. Por ejemplo, y aquí entramos en materia, porque voy a tratar obviamente algunos de los temas más importantes de las reformas del reglamento. No es posible en este tiempo analizar en detalle. Además que hay una serie de cambios que son básicamente de procedimiento o que son puntualizaciones o un mejor ordenamiento de alguna materia, pero que no tienen realmente mayor trascendencia. Pero como digo, entrando en materia y a manera de ejemplo de todo lo que acabo de decir, tenemos el tema del ámbito de aplicación de la ley. La ley tiene un ámbito de aplicación definido en su artículo 1, que señala que la ley solo es aplicable a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que prestan servicios a empleadores privados y que por extensión se puede aplicar en las entidades y empresas del Estado que están sujetas al régimen laboral de la actividad privada. Ello significa que el ámbito de la ley está circunscrito a los trabajadores del régimen laboral privado o de empresas públicas que aplican ese régimen en sus relaciones laborales, que están sujetos a un empleador, o sea, que se desenvuelven dentro del marco de una relación de trabajo, una de cuyas notas típicas es precisamente la subordinación. En este tema, el reglamento ha señalado que el ámbito de aplicación de la ley comprende también a los trabajadores no dependientes de una relación laboral. Lo dice en su artículo 2. La pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿puede el reglamento ampliar, modificar el ámbito de aplicación de una ley? Definitivamente no. El ámbito de aplicación de la ley lo fija la ley. No es posible que por vía de un reglamento se amplíe ese ámbito. Y eso es lo que hace, en este caso, el artículo 2 de lo que vendría a ser el nuevo reglamento, o el reglamento modificado, al decir que también se aplica a los trabajadores que se suele llamar autónomos, independientes, es decir, no subordinados a una relación laboral. ¿Es mala la idea? No. La idea de que los trabajadores no subordinados a una relación laboral puedan formar sindicatos es una idea correcta. Y es una idea que responde a los conceptos que maneja la Organización Internacional del Trabajo. Precisamente el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que la libertad sindical comprende el derecho de los trabajadores autónomos y los profesionales liberales a crear sindicatos, y que la existencia o no de una relación con un empleador no es determinante para crear un sindicato. O sea, no es una razón para excluir a los trabajadores autónomos del derecho a formar una organización sindical. Pero la ley ha adoptado un ámbito restringido. Y eso no puede ser modificado por el reglamento. Obviamente lo que hay que hacer es en el futuro modificar la ley. O sea, la idea que recoge el reglamento es consonante con las normas de la OIT y también con la doctrina jurídica laboral, pero no con la ley, porque la ley tomó un enfoque limitativo cuando reguló su ámbito de aplicación. Vamos a un segundo tema, que es la tipología de los sindicatos. La ley señala que pueden constituirse sindicatos
en determinados ámbitos, que son los que tradicionalmente la doctrina y la legislación y la práctica también de muchos países ha reconocido. Los sindicatos de empresa, que se forman en una empresa determinada o en un centro de trabajo perteneciente a una empresa. Los sindicatos de rama o de industria, que son los sindicatos que afilian a los trabajadores de varias empresas, pero que pertenecen a una misma rama de actividad. Por ejemplo, trabajadores bancarios, trabajadores de la construcción civil, trabajadores pesqueros, trabajadores mineros, es decir, se puede formar un sindicato que agrupe a trabajadores de las empresas mineras de forma global. Eso es lo que se llama un sindicato de industria o de rama, que, dicho sea de paso, es el modelo prevaleciente en Europa y en América Latina, en el caso de Brasil y Argentina. Estos son países donde predominan los sindicatos de rama o de actividad, mientras que en nuestro país y en otros como Colombia, Ecuador, etcétera, predomina el sindicato de empresa. Pero ha habido casos en el Perú de sindicatos de rama importantes, como lo fue hace muchos años la ya desaparecida por esta ley, justamente porque esta ley pretendió desaparecer ese tipo de sindicatos en su versión original, la Federación de Empleados Bancarios, que aunque se llamaba federación, era en realidad un sindicato de empleados bancarios, un sindicato de rama. Y en tercer lugar, el sindicato de gremio o de oficios varios, que es el sindicato que agrupa a trabajadores de diferentes empresas que tienen un mismo oficio o actividad, carpinteros, electricistas, ingenieros, etc., que no es muy frecuente. Pero en fin, en algunos países existe y en el Perú podría existir. ¿Qué ha hecho el reglamento? El reglamento no ha tocado esto, pero ha dicho, además pueden constituirse sindicatos de grupo de empresas, sindicatos de cadena productiva o de redes de subcontratación o de cualquier otro ámbito que los trabajadores estimen conveniente. O sea, se ha ampliado a dos figuras más, grupo de empresas y cadenas productivas o redes de subcontratación y cualquier otro modelo o cualquier otro ámbito en que los trabajadores quieran constituir un sindicato. Esto ha alarmado a algunos sectores, sobre todo por el tema del grupo de empresas. Pero aunque la ley enumera los primeros a los que me he referido, sindicato de empresa, sindicato de rama y sindicato gremial o de oficios varios, la verdad es que la ley no cierra la puerta a otros tipos de sindicatos. ¿Por qué? Porque si revisamos la ley, el artículo 5º de la ley establece una enumeración enunciativa y no taxativa, es decir, una lista abierta y no una lista cerrada, puesto que el artículo 5º de la ley dice los sindicatos pueden ser, utiliza esta expresión, pueden ser, no dice serán o únicamente serán, etc. No utiliza un modo imperativo. Por lo tanto, debemos entender que lo que contiene la ley es una enumeración ejemplificativa, enumerativa, pero no una enumeración cerrada. Y por lo tanto, a mí me parece que el reglamento, al abrir o mencionar la posibilidad de estos sindicatos en los ámbitos de grupo de empresas o de cadenas productivas o redes de subcontratación, y en general en cualquier otro ámbito que los trabajadores consideren conveniente, no transgrede la ley y por supuesto es una norma conveniente porque obedece a los principios y normas establecidas por la OIT y también por la doctrina. La libertad sindical es una libertad de constituirse en diferentes ámbitos de actividad. Además, hay que tener en cuenta que cuando la ley se dio hace 30 años, la presencia de los grupos de empresa o de las cadenas productivas o de las redes de subcontratación era algo
prácticamente inexistente. Había grupos de empresas, sí, pero era algo que no era tan relevante. En cambio, las cadenas productivas y las redes de subcontratación son un fenómeno nuevo. Y en el Perú, particularmente, se han desarrollado estas cadenas de subcontratación, digamos que a partir del año 2008, en que entró en vigencia la ley de tercerización y que apoyó el desarrollo de las empresas tercerizadoras. Entonces, esta es una nueva realidad y no podía estar mencionada en la ley del año 1992. Y por eso creo que como la enumeración que hace la ley de la tipología sindical no es cerrada, el reglamento, perdón, bien podía abrir esta lista y mencionar otros tipos de sindicatos que pueden constituirse. Además, en el caso de lo que son redes de subcontratación, en el Perú se han formado ya en este momento sindicatos en ese ámbito. Y estos sindicatos han sido reconocidos por el Ministerio de Trabajo en base a la legislación vigente. Por lo tanto, estamos frente a una realidad que se está desarrollando y que había que reconocer en la norma. Yo creo que es una norma muy importante, es un aliento, digamos, a la actividad sindical, que es necesario, que está en consonancia con las normas de la OIT y que en este caso sí podía ser introducida por el reglamento, dado que no había colisión con la ley. Ahora bien, debo precisar, en relación a lo que dije respecto al primer punto, que esto de formar sindicatos en el ámbito que los trabajadores estimen conveniente va a tener que interpretarse necesariamente como un ámbito en el que haya una relación de trabajo con un empleador. No da para formar sindicatos de trabajadores autónomos, porque ya comentamos que en el caso del artículo primero, que el artículo primero de la ley, que el reglamento no puede ir contra la ley. Entonces, en este momento, mientras no se cambie el ámbito de aplicación de la ley, los sindicatos no pueden constituirse, a mi manera de ver, para trabajadores autónomos. En tercer lugar, la norma trae una cosa curiosa, que es que permite la afiliación directa de los trabajadores, o sea, la afiliación individual de los trabajadores a las federaciones y confederaciones. Bien, saben ustedes que una federación es una unión de sindicatos. Los sindicatos sí son uniones de personas, uniones de trabajadores individuales, como personas naturales que forman su sindicato. La federación es una unión de sindicatos y la confederación es una unión de federaciones. O sea, son lo que se llama organismos sindicales de grado superior, ¿no? En la base están los sindicatos, luego vienen las federaciones y finalmente las confederaciones. Aquí lo que se ha establecido es que los trabajadores pueden afiliarse directamente a una federación o a una confederación, cambiando el criterio, porque precisamente por su naturaleza, una federación tiene como afiliados a los sindicatos y una confederación a las federaciones. Por lo tanto, la pertenencia de un trabajador a una federación o a una confederación no es directa, es indirecta a través de su sindicato. El sindicato es quien tiene que afiliarse a la federación y esta a su vez a una confederación. Sin embargo, la ley, el reglamento ahora permite la afiliación directa. Y esto contraviene claramente los artículos 35 y 36 de la ley, que dicen que las federaciones son uniones de sindicatos y las confederaciones son uniones de federaciones, requiriéndose solamente 2 sindicatos para formar una federación y 2 federaciones para formar una confederación. Hay un pronunciamiento, no está en las normas de la OIT, no está en los convenios, pero hay una opinión del Comité de Libertad Sindical que sí considera que podría ser válido
que los trabajadores se afilien directamente a federaciones o confederaciones. Hasta ahí llega la opinión. Pero en todo caso, esa opinión no puede prevalecer sobre nuestra ley. Y en este caso particular, además de que sea ilegal la norma, porque se contrapone a dos preceptos de la Ley de Relaciones Colectivas, que ya mencioné, artículos 35 y 36, no es muy lógico plantear la afiliación directa del trabajador a una federación, porque en realidad va a crear problemas de organización, va a generar problemas que sería largo explicar ahora, en relación a los requisitos para constituir una federación o una confederación, porque si los trabajadores pueden afiliarse directamente, entonces el requisito de que sean dos sindicatos o dos federaciones las que se unan podría no ser suficiente. Podría luego requerirse que haya un número mínimo de trabajadores, lo cual me parece que es introducir una dificultad práctica. Y luego me parece que hay una dificultad adicional en el tema de la negociación colectiva. Porque cuando una federación agrupa a sindicatos, pueden, si los sindicatos así lo desean, la federación representarlos para una negociación colectiva. Pero cuando hay además afiliados individuales, ¿cómo se plantearía esa representación? ¿Cuáles serían los efectos de esa negociación? Sobre todo si en la misma empresa a la que pertenecen los trabajadores hay otro sindicato, porque en el Perú no hay unicidad sindical. En una empresa pueden haber varios sindicatos, con tal de que cada sindicato tenga un número mínimo de 20 trabajadores, el sindicato puede constituirse. Entonces me parece a mí que esto no soluciona ningún problema y más bien introduce algunas dificultades. A más de que, desde mi punto de vista, choca con la lógica. Porque la lógica es que la afiliación individual es al sindicato y el sindicato, si así lo desean sus miembros, puede afiliarse a una federación y a su vez la federación a la confederación. Me parece que esa estructura es lógica, es coherente, sí responde a una finalidad concreta y en mi opinión no debería modificarse este criterio. Pero en todo caso, en este momento esta modificación es ilegal porque va contra dos artículos de la Ley de Relaciones Colectivas. En cuarto lugar, el reglamento, en su artículo 12, introduce una norma sobre el fuero sindical. El fuero sindical, como bien saben ustedes, es un esquema de protección a los dirigentes sindicales y a los representantes en tanto estos dirigentes o representantes ejerzan su función. Es básicamente una protección contra actos de discriminación que pueda ejecutar el empleador contra los dirigentes sindicales y los representantes a raíz del ejercicio de sus funciones, que en gran parte implican reclamos, exigencias, en las cuales obviamente siempre hay respecto del empleador un contrapunto, una situación de controversia, para no hablar de conflicto, y entonces, claro, la posibilidad de que el empleador adopte medidas de represalia contra los dirigentes sindicales es bastante probable. Y de hecho, la experiencia acredita que ocurre. Entonces, a los dirigentes sindicales se les rodea de un fuero. Y ese fuero, en el caso de la ley nuestra, implica una limitación respecto del despido y una limitación respecto del traslado del trabajador de un lugar a otro, en los cuales lo que señala nuestra ley es que el trabajador no puede ser despedido sin que haya una justificación expresa y tampoco puede ser trasladado sin una razón atendible. Yo siempre he dicho que este fuero que tiene la ley peruana en realidad no sirve de nada.
no es un verdadero fuero, porque en realidad para despedir a cualquier trabajador, sea o no dirigente, hay que tener una causa justa. Entonces, ¿qué cosa es lo que está añadiendo la ley al fuero sindical al decir que solo pueden ser despedidos por causa justificada? Y en el caso de traslado, de alguna manera ocurre lo mismo. Ahora, se entiende que estas normas ayudan en caso de un despido de un dirigente sindical o de un traslado que se considere arbitrario en la defensa, en juicio, ¿no? Para calificar un despido como antisindical o lesivo de la actividad sindical. Pero en realidad este fuero que tenemos no es, a mi juicio, un verdadero fuero. Pero bueno, eso es lo que hay. Y entonces la ley establece que el fuero se aplica a una serie de niveles, los dirigentes sindicales, de las federaciones, de las confederaciones, los delegados sindicales, etc. Y lo que agrega el reglamento es que además se debe incluir a los representantes de las federaciones, confederaciones, que sean designados para integrar comisiones tripartitas o bipartitas de carácter oficial, o sea, formadas por el Estado, por el gobierno, para el estudio de problemas de interés general o nacional. Es decir, a veces el gobierno forma comisiones, forma organismos que tienen una conformación tripartita, el Estado, los empleadores y los trabajadores, o bipartita, empleadores y trabajadores, para determinados temas de política social, de política económica, que tiene que ver obviamente con las cuestiones laborales. Entonces, la idea de que estos representantes también gocen de fuero sindical mientras ejerzan la representación es una muy buena idea. Está también en consonancia con las normas de la OIT. Pero nuevamente aquí nos encontramos con una dificultad jurídica. Y es que en este caso sí, el artículo 31 de la ley enumera taxativamente quiénes gozan de fuero sindical. Es decir, es lo que se llama una lista cerrada. Y por lo tanto, no se puede agregar más representantes sindicales para que gocen del fuero que los que están señalados en la ley. Por eso es una futura reforma de la ley que se hace necesaria y que, por ejemplo, ya estaba plasmado todo esto en el proyecto de Ley General de Trabajo que un grupo de expertos encomendados por el Congreso de la República preparamos el año 2002 y revisamos y actualizamos el año 2011, pues ya se preveía un fuero mucho más amplio, tanto en su contenido cuanto en su extensión, es decir, a quienes abarcan. Por eso, esta es una buena idea, pero lamentablemente choca con el carácter limitativo que tiene la ley. Un quinto tema está referido al registro de las organizaciones sindicales, sobre el cual no hay mucho que decir, porque es un tema en gran parte de procedimiento, pero sí es un tema importante y por eso lo menciono. Porque el registro sindical es el que le da a los sindicatos y a las federaciones, confederaciones, su personería jurídica, su existencia legal, que incluso les permite pues, cumplir plenamente todas sus funciones de representación. Registrarse ha sido hasta hace poco en el Perú un vía crucis, porque el Ministerio de Trabajo ponía todo tipo de dificultades formalistas para que los sindicatos sean finalmente inscritos. Tomaba muchísimo tiempo lograr el registro de un sindicato. Innecesariamente, porque muchas de las observaciones eran meramente formales, que si faltaba una firma en el acta, que si, qué sé yo, muy propia en general de los registradores, porque lo mismo pasa en los registros públicos, donde inscribir sociedades, asociaciones, cambios de directiva es también una vía crucis. Y por eso en el Perú hay muchas asociaciones descabezadas, es decir, cuyos mandatos de las juntas directivas han terminado y la siguiente no se logra inscribir
y entonces en el intertanto no hay quien represente, y por eso es que hay tantos conflictos y tantas asociaciones en una situación de informalidad. Bueno, eso estaba pasando, bueno, pasaba hace muchos años y hasta hace poco en el registro sindical del Ministerio de Trabajo. Y ahora lo que establece la norma es el registro automático. El registro automático con la sola presentación de los documentos, si es que el sindicato presenta todos los documentos que la ley establece. De modo que esto va a facilitar el registro de los sindicatos mucho más rápidamente que en la situación actual. Y me alegra mucho que el Ministerio de Trabajo haya reconocido esta situación, porque este decreto supremo proviene del Ministerio de Trabajo, como todas las normas reglamentarias, provienen del sector al cual se aplica la ley. Y en este caso es el Ministerio de Trabajo el que ha preparado y ha propuesto al Consejo de Ministros este decreto supremo. Me alegra mucho que ellos mismos, que son los que han creado muchas trabas al registro sindical, hayan reconocido el hecho y ellos mismos se hayan puesto una especie de exigencia a sí mismos, que es que el registro sea automático para impedir que los sindicatos, a pesar de estar constituidos, no tengan representación durante un tiempo extenso mientras culminan sus engorrosos trámites para el registro. Un sexto tema está referido a la disolución de las organizaciones sindicales. Las normas están en la ley y bueno, la norma básica que el reglamento no cambia ni puede cambiar, obviamente es que una razón, la razón principal para que se disuelva un sindicato es que el sindicato ya no cumpla los requisitos necesarios para existir, el principal de los cuales es tener un número mínimo de afiliados, que es 20 trabajadores. Entonces, si un sindicato que tenía 20 trabajadores, ya sea porque los trabajadores renuncian al sindicato o porque los despiden o porque se jubilan de la empresa o renuncian a trabajar en la empresa, ese sindicato queda, digamos, reducido a 16 trabajadores en lugar de 20, ya el sindicato no debería subsistir porque ya no tiene el número mínimo de trabajadores afiliados. Dicho sea de paso, este requisito de los 20 que está en la ley es un error. Ya en el proyecto de Ley General de Trabajo, del que les he hablado hace unos minutos, nosotros pusimos 10 trabajadores, o sea, un número menor, porque la idea es que los trabajadores, si son un grupo plural, porque todo grupo es plural, obviamente, tengan derecho a formar un sindicato. En el Perú, para formar una sociedad comercial o una asociación, se requieren 2 o 3 personas. ¿Por qué a los sindicatos se les exige un número mayor? Claro, en parte porque los sindicatos ejercen funciones de representación que pueden terminar en la contratación colectiva y claro, hay que tratar de que el sindicato no sea diminuto, que no sea liliputense. Pero y ese es un tema de los sindicatos. Si se forma un sindicato muy pequeño en una empresa, digamos, muy grande, el sindicato ya sabe que su posición es muy débil. Lo lógico para la mejor representación de los trabajadores es que los sindicatos sean grandes, numerosos. Si es posible que integren a la mayoría de trabajadores de una empresa. Pero eso no se puede imponer. En el Perú esa norma existió hasta que entró en vigencia esta ley, que era la norma de la unicidad sindical. Un sindicato tenía que acreditar un número mínimo de 20 trabajadores, pero además que estos fueran la mayoría de una empresa. O sea, si en una empresa había 38 trabajadores, con 20 el sindicato era válido porque tenía un mínimo de 20 y esos 20 eran más de la mitad de los trabajadores de la empresa. Pero si en una empresa había 100 trabajadores,
aunque 20 quisieran formar un sindicato, no podían. Tenían el número mínimo, pero no la mayoría absoluta, que tendría que ser 51. Esa era la norma anterior, que llevaba a que en cada empresa solo podía haber un sindicato. Se llamaba esto la unicidad sindical. Pero la unicidad sindical está en contraposición con las normas de la OIT. Y por eso, en el año 92, 1992, cuando se dicta la ley, se adopta el principio del pluralismo sindical. De modo que actualmente pueden, y de hecho existen en muchas empresas, varios sindicatos. Otro tema es quién negocia. Ya sobre eso hay normas en la ley y además ahora hay toda una discusión judicial sobre si negocia solo el sindicato mayoritario o también negocian los minoritarios. Pero ese es otro tema que no está tocado en el reglamento, que está definido en la ley. Entonces, lo que ha hecho aquí la ley en el tema de la disolución es que, claro, considera que la disolución es válida cuando no se tiene el número mínimo, pero que para calcular o computar ese número mínimo no se debe, o sea, se debe considerar todavía como afiliados a los trabajadores que hayan sido despedidos por actos antisindicales del empleador. Y que mientras estos trabajadores, mientras el proceso judicial no termine, entonces esos trabajadores se siguen computando. En el ejemplo que les puse, si hay un sindicato de 20 trabajadores y el empleador, por represalia, despide a 4 dirigentes sindicales y el sindicato queda reducido a 16, lo que nos dice la norma es, si esos 4 trabajadores han impugnado judicialmente, han presentado una demanda de impugnación del despido, entonces se les va a seguir considerando miembros del sindicato hasta que no termine el proceso judicial, con lo cual el sindicato seguirá teniendo el número mínimo de trabajadores requerido por la ley. La norma es buena, yo creo que es válido, aquí no hay ningún tema de ilegalidad, porque la ley no ha definido este tema en realidad, es una adición, una interpretación, un desarrollo de la ley que hace el reglamento, recogiendo además lo que dice el convenio 98 de la OIT, según el cual despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación o de su participación en actividades sindicales se considera un acto antisindical. Pasamos ahora al tema de la convención colectiva, porque en el artículo, en la ley se establecía que en los convenios colectivos se pueden establecer por acuerdo de partes los alcances, limitaciones o exclusiones que las partes consideren convenientes. Y ahora lo que el reglamento agrega es que eso es válido siempre y cuando no se establezcan diferencias injustificadas entre trabajadores del mismo ámbito o que sean contrarias al ordenamiento jurídico. Es una norma plenamente justificada porque sí se han dado casos en que a pesar de haber un acuerdo entre el sindicato y el empleador, se han incluido en los convenios colectivos ciertas exclusiones a determinados grupos de trabajadores. Por ejemplo, cuando un sindicato es mayoritario, todo lo que pacta alcanza a todos los trabajadores, incluyendo a los no sindicalizados. Eso lo dice la ley, y es así, le gusta el sindicato o no. Pero hay convenios colectivos en que los sindicatos han pactado con los empleadores que ciertos beneficios no se los den al no sindicalizado, a pesar de que el sindicato es mayoritario. Entonces, la norma es positiva porque efectivamente, de acuerdo a los principios constitucionales que ya conocemos de igualdad de trato, en materia laboral no se pueden establecer diferencias injustificadas o arbitrarias entre trabajadores que se encuentran en el mismo ámbito. Un octavo tema vinculado a este
es que se prohíbe la extensión unilateral de la convención colectiva. Este es un tema que ni siquiera está tocado por la ley y que responde a una práctica perniciosa que se ha venido desarrollando en la convención colectiva. Miren, en el Perú hay muchos sindicatos minoritarios. Hay empresas en que no hay ningún sindicato mayoritario. Entonces, el sindicato pacta un beneficio. Ese beneficio, de acuerdo a la ley, solo le toca a los miembros del sindicato, porque es un acuerdo con eficacia interpartes. No erga omnes, porque erga omnes es la eficacia que tiene un convenio cuando lo suscribe un sindicato mayoritario. Entonces, ¿qué ocurre en muchas empresas? Que el empleador dice, muy bien, ya he pactado con este sindicato minoritario, digamos, un aumento de 100 soles mensuales, y ahora yo decido darle esos 100 soles a los demás trabajadores, a todos los demás que no están sindicalizados. Claro, en principio puede parecer justo. Claro, porque unos, los sindicalizados, van a recibir 100 soles de aumento y los otros que trabajan igual no lo van a recibir? Puede parecer justo a primera vista, pero es que la naturaleza de las cosas es así. Si en realidad todos los trabajadores quieren tener iguales beneficios que los sindicalizados, lo que deben hacer es sindicalizarse. Entonces los empleadores dicen, bueno, le doy a los demás esos 100 soles. ¿Eso qué efecto tiene sobre la libertad sindical? Es contrario a la libertad sindical, porque estimula a que los trabajadores no se afilien al sindicato, porque al final dicen, bueno, a mí el empleador me va a dar lo mismo que acuerde con el sindicato minoritario. Entonces, ¿para qué me afilio? Si me afilio, tengo que pagar cuotas, estoy sujeto a una disciplina, tengo que asistir a asambleas y reuniones. No, mejor yo trabajo, llevo mi vida tranquilo y voy a obtener los mismos beneficios que un sindicato. Esta es una política antisindical que aplican muchas empresas y que además es contraria a los principios, particularmente al principio de igualdad de trato que rige en la relación laboral. Yo siempre he sostenido, hasta judicialmente, que si un empleador le da un aumento de 100 soles a los trabajadores no sindicalizados, que ya se acordó con los sindicalizados, ese aumento de 100 soles también se los tiene que dar a los trabajadores sindicalizados. O sea, ellos recibirían 100 por el convenio colectivo y otros 100 por lo que se llama acto unilateral del empleador. Porque esos 100 soles que otorga el empleador no son producto de una convención colectiva. No pueden catalogarse como un acuerdo de negociación colectiva. Son un acto unilateral y de acuerdo al principio de igualdad de trato, cuando el empleador por acto unilateral otorga un beneficio, no puede excluir a ningún trabajador. Les toca a todos. Entonces, se ha señalado en el reglamento que el empleador no puede extender los beneficios de forma unilateral, ¿no? Entonces, si las partes lo acuerdan, sería válido, pero si no hay acuerdo de partes, no sería válido. Para ir terminando, porque en realidad son muchos temas, pero voy a mencionar algunos rápidamente. Está el tema de la vigencia de la convención colectiva, que es absolutamente cantado, es decir, esta norma del reglamento tenía que modificarse, porque la ley original de relaciones colectivas estableció una figura que nunca había existido en el derecho peruano, que es la figura de la caducidad del convenio colectivo, según la cual, al terminar el plazo de duración de un convenio colectivo, que puede ser 1 año o 2 años o 3 años, por lo general, todos los beneficios terminaban. Y entonces, para mantenerlos, el sindicato tenía que desarrollar una nueva negociación, o sea, tenía que volver a negociar beneficios que ya tenía para poder mantenerlos. Y esto es contrario a la noción misma de que la convención colectiva, como ustedes lo sabrán, tiene una parte
normativa y una parte obligacional. La parte normativa son los beneficios que se otorgan a los trabajadores. Y esas cláusulas valen como normas jurídicas. Las normas jurídicas, como una ley, no tienen plazo de caducidad. Rigen mientras no las modifique una ley posterior. Y eso es lo que en el Perú siempre rigió, hasta el año 92. El sindicato no tenía que volver a negociar lo que ya tenía adquirido. Negociaba cosas nuevas. No tenía que defender en una nueva negociación lo que ya tenía. Pero esta fue la idea que se introdujo el año 92. Fue modificada y eliminada el año 2003, porque la OIT precisamente lo objetó. Y por lo tanto, desde el año 2003 en el Perú ya no existe la figura de la caducidad. Pero el reglamento no había sido modificado y seguía hablando en el artículo 30 de la caducidad, cuando ya el nuevo principio que sigue la ley es lo que se llama el principio de continuidad, según el cual las normas establecidas en una convención colectiva continúan vigentes mientras no sean expresamente modificadas por una convención colectiva posterior. Este es un tema sumamente importante. Ya no me quiero detener más en este tema, pero sí decir que, no obstante, este decreto supremo no ha redactado bien. Está la idea presente, pero no la ha redactado bien. Ha entrado en una cierta confusión. Y me temo entonces que en base a esa confusión todavía haya gente que de una manera directa o indirecta siga de alguna manera creyendo que la caducidad está presente en el país. Sobre todo esta es una tesis que han defendido mucho en las negociaciones colectivas los procuradores públicos, los procuradores del Estado, en las negociaciones colectivas de las entidades del Estado. E incluso ha habido entidades del Estado, después del año 2002, que al terminar una convención colectiva han retirado a los trabajadores los aumentos otorgados en una convención anterior, lo cual evidentemente es una barbaridad y así lo ha declarado el Poder Judicial, porque los trabajadores o sindicatos han ido al Poder Judicial y el Poder Judicial ha dicho que eso no se puede hacer. Además, desde el año 2003, mejor dicho, no se podía hacer en el Perú. Pero parece que a veces los procuradores y ciertos abogados de estas entidades no se han enterado, a pesar de que han pasado 20 años. No han leído a tiempo las leyes, no han ido a un curso de actualización. ¿Ya? Entonces, esto queda ahí. Ya para terminar, nos quedan dos temas que los mencionaré muy rápidamente. La norma establece que en caso de un desacuerdo sobre el nivel de la negociación, si se tiene que negociar a nivel de empresa o a un nivel superior, ese desacuerdo debe resolverse mediante una conciliación, una mediación o un arbitraje. Aquí el tema es bien interesante, porque la ley dice que en caso de desacuerdo sobre el nivel, prevalecerá el nivel de empresa. Claro, que es el que va a defender la parte empleadora. Si el sindicato quiere que se negocie a un nivel superior, a través de una federación o de alguna otra organización, y no hay acuerdo con el empleador, el nivel que queda es el nivel de empresa. Entonces, ¿cómo aquí no es ilegal el reglamento cuando dice que esto se puede resolver por medio de una conciliación, mediación o arbitraje? No lo es por una razón, porque a raíz de un caso sonado de los estibadores del Callao, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2009, frente a un problema de este tipo, estableció que en caso de discrepancia sobre el nivel, debe resolverse mediante una conciliación, una mediación o un arbitraje, que es la política de la OIT sobre esta materia. Entonces, el Tribunal Constitucional ha recogido la posición de la OIT sobre esta materia y la ha plasmado en una sentencia constitucional. Y eso es lo que hoy en día se está aplicando. Y por lo tanto, en este caso, aunque el reglamento dice algo distinto a lo que dice la ley, lo dice porque ya el Tribunal Constitucional ha interpretado la ley. Y el Tribunal Constitucional, como ustedes saben, puede aplicar lo que se llama la interpretación de la ley según la Constitución. El tribunal
ya hizo la interpretación y por lo tanto ya no cabe sostener que está vigente esa norma de la ley que exigía que en caso de desacuerdo prevaleciera la norma de la empresa. Aquí ya sería un poco largo entrar al tema del arbitraje potestativo en materia de negociación colectiva, porque de repente es un tema que ustedes no tienen muy presente y es un tema un poco complejo, que es el tema del si el arbitraje se puede dar únicamente en caso de una negociación colectiva en la que no haya un acuerdo de partes, se puede dar únicamente a petición de los trabajadores. En esto ha habido una gran discusión, pero ya hay un criterio establecido por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y los tribunales arbitrales en el sentido de que basta que no haya acuerdo de partes para que los trabajadores, salvo que declaren la huelga, porque hay una alternativa entre huelga y arbitraje, salvo eso, tienen que ir a un arbitraje potestativo. O sea, basta que los trabajadores pidan el arbitraje para que se dé. No es como en el derecho civil, que para que haya un arbitraje tiene que haber acuerdo de partes, y que por lo tanto si el empleador no lo quiere, no hay arbitraje. Y al no haber arbitraje, no se soluciona la negociación colectiva, con lo cual la negociación colectiva, que es un derecho constitucional, quedaría frustrada. Entonces, esto ya está más o menos establecido, pero varias normas modificatorias del reglamento de la ley que se dieron el año 2017 pretendieron reducir el ámbito de lo dicho por el Tribunal Constitucional a decir, bueno, no basta que haya un desacuerdo entre el empleador y los trabajadores. Eso solamente puede ocurrir si es la primera negociación o si los trabajadores acreditan que el empleador ha actuado de mala fe. Lo cual, por lo general, es muy difícil de probar. Entonces, esa norma que se dictó el año 2017, desde el Ministerio de Trabajo, obviamente, que fue el que la promovió, es limitativa de lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha hecho este nuevo reglamento? La ha incorporado, es decir, la ha mantenido, y eso me parece que es un error gravísimo. En este tema, me parece que esto es un error tremendo, porque puede bloquear muchos arbitrajes, dado que ahora se va a arguir que el reglamento, con sus modificaciones, reitera un decreto del año 2017. Cuando eso va en contra de todo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en varias sentencias, y también la Corte Suprema de Justicia. Hay jurisprudencia constitucional, hay jurisprudencia judicial, y además lo han dicho los tribunales arbitrales en, yo diría ya, cientos de laudos arbitrales. Finalmente, quiero terminar con un tema, dejando algunos ya menores, que me parece uno de los grandes avances que introduce este reglamento, y es el caso de la huelga, de los motivos de la huelga. Las huelgas en general pueden darse por dos motivos. Uno, la huelga relativa a una negociación colectiva. No hay acuerdo de partes, no se ponen de acuerdo los trabajadores con los empleadores van a la huelga para presionar al empleador para que acepte sus peticiones. Esto es universal. En el mundo, a lo largo de 150 años de derecho colectivo del trabajo, o algo más, en muchos casos los trabajadores, mediante la huelga, han conseguido los beneficios que se les negaban en la mesa de negociación. Esto no es nada nuevo. El otro motivo puede ser no peticiones, sino incumplimiento de normas. ¿Qué pasa si el empleador incumple el convenio colectivo, incumple la ley, en general las normas laborales, y no otorga a los trabajadores los beneficios que las normas establecen? Bueno, esa es otra causal, en general, en las legislaciones, por lo cual los trabajadores y los sindicatos pueden hacer una huelga, para que se respeten sus derechos. Aquí no es para que les den algo nuevo, como en una negociación, sino para que respeten los derechos ya establecidos por otras normas. ¿Qué hizo el reglamento? Porque la ley aquí en realidad no dice nada sobre el particular. El reglamento introdujo una norma tremendamente limitativa
en la cual estableció que en caso de incumplimiento, el sindicato solo podía declarar una huelga después de que el sindicato hubiera hecho un proceso judicial y hubiera obtenido una sentencia judicial favorable, consentida y ejecutoriada, o sea, en última instancia. O sea, aunque se incumpliera una norma, el sindicato no podía hacer una huelga. Tenía primero que entrar a un juicio, ganar el juicio, y cuando lo ganara, si es que el empleador no cumplía la sentencia, podrían ir a una huelga. Lo cual es absurdo. Ustedes saben lo que demoran los procesos en general en todo el mundo y en particular en el Perú. En el Perú, años. Es decir, a un sindicato, a unos trabajadores se les podría negar un beneficio y podrían estar 4 o 5 años litigando hasta obtener una sentencia, y recién, si en ese momento el empleador no les da el beneficio, entrar en huelga. Esto es un absurdo y esto no está en la ley. Esto fue introducido ilegalmente y en contra de toda la doctrina sobre el derecho de huelga por el reglamento, y ahora esta norma ha sido derogada. Y esto me parece muy saludable. Creo que, sin embargo, ha habido un error, porque al derogarla dan a entender que si hay un incumplimiento, los trabajadores podrían hacer las dos cosas simultáneamente. Es decir, ir al Poder Judicial y también declararse en huelga. Lo cual no es conveniente, ¿no? Porque igual que en la negociación colectiva, la ley establece o tú vas a un arbitraje o tú vas a una huelga. Si tú optas por una huelga para presionar al empleador, ya no puedes ir a un arbitraje. Es como en el derecho internacional. Hay dos maneras de solucionar los conflictos internacionales. ¿Cuáles son? Los procedimientos de arbitraje internacional o de mediación internacional, o la guerra. En este caso, pues a nivel de empresa podemos decir, o es la guerra, que es la huelga, que es un derecho, por supuesto, el derecho a la guerra no existe en general en el mundo, pero el derecho a la huelga sí, derecho a la huelga, o vas al Poder Judicial. Eso está claro en lo que es negociación colectiva, y deberían haberlo puesto acá. Los sindicatos pueden hacer una huelga para reclamar derechos que no se cumplen, salvo que prefieran irse al Poder Judicial, y en ese caso ya no podrían hacer la huelga porque ellos mismos libremente han escogido llevar el conflicto al Poder Judicial. Pero no como ahora, que el reglamento antes de esta norma les prohibía hacer una huelga mientras no fueran al Poder Judicial. Bueno, estos creo que son los temas. Nos hemos excedido un poquito en el tiempo, me sabrán disculpar. En realidad hay una serie de detallitos. Estos son los temas principales. Hay obviamente otras normas de procedimientos sobre las cuotas sindicales, sobre una serie de materias que tienen su relativa importancia, pero que no son sustanciales, ¿no? Entonces creo que esto es lo que les puede dar a ustedes una idea, o por lo menos una primera idea, de lo que significa esta modificación del reglamento de la ley. Ahora más bien, si está previsto, yo estoy a su disposición para cualquier pregunta que quisieran formular. Agradecemos enormemente al profesor Blancas por su esclarecedora exposición y reflexiones sobre el tema que nos convoca en estos momentos. Profesor, como usted lo ha comentado, ahora le trasladaremos algunas de las consultas hechas por los claro, encantado. Voy a tomar un en el chat. lapicero. Sí, profesor, no se preocupe, le damos tiempo para tomarlo acá. Ya, estoy listo. Correcto. Nuestro equipo técnico ha observado que hay un gran volumen de preguntas, así que le comentamos al público en general que hemos seleccionado un grupo de 5 preguntas nada más, así que voy a iniciar trasladándole estas consultas al profesor. La primera pregunta es, actualmente, la interrogante respecto a quién negocia, el sindicato mayoritario o minoritario, ¿es un problema práctico? Sí, sí es un problema práctico porque, digamos, en una primera etapa, después de que entró en vigencia la ley, no ha sido un problema, ¿no? Es decir, todo el mundo aceptaba que el sindicato mayoritario era el sindicato que tenía que negociar, y sus efectos, los efectos del convenio colectivo o del laudo arbitral, eran efectos erga omnes, es decir,
alcanzaban a todos los trabajadores, incluyendo a los afiliados a los sindicatos minoritarios. E incluso sobre esto ha habido pronunciamientos del Poder Judicial. Hay un caso, por ejemplo, de la clínica Ricardo Palma, que ocurrió hace ya algún tiempo, ¿no? Hay el sindicato, en realidad la clínica Ricardo Palma negoció con quien tenía que negociar, o sea, no es que el empleador en este caso no quiso negociar, negoció con el sindicato mayoritario y llegaron a acuerdos. Pero el sindicato minoritario quiso negociar por su cuenta, a lo cual la clínica se negó, alegando que la ley decía que tenía que negociar con el sindicato mayoritario. Entonces este sindicato impuso una acción de amparo y esto llegó hasta el Tribunal Constitucional, que dijo pues que la ley establecía que la negociación era con el sindicato mayoritario. Pero de aquí a un tiempo, este problema ha vuelto a renacer. Hay muchos sindicatos minoritarios que están reclamando, incluso creo que hay varias demandas y por ahí alguna que otra sentencia de primera instancia, todavía nada definitivo, que en nombre de principios generales, el derecho a la libertad sindical, a la negociación, están pretendiendo que los sindicatos minoritarios también puedan tener una negociación, con lo cual habría en una empresa varias negociaciones, lo cual solamente puede ocurrir si todos los sindicatos son minoritarios, que hay casos, ¿eh? Yo conozco, he participado en negociaciones colectivas en empresas en que hay hasta 3 sindicatos, pero ninguno es mayoritario. Entonces cada uno tiene que negociar por su cuenta, no queda otra alternativa. Pero cuando hay un mayoritario, la figura es diferente. Esto es un poco preocupante porque a veces los sindicatos minoritarios pueden ser lo que se llama en el lenguaje sindical de los trabajadores sindicatos amarillos, es decir, sindicatos financiados o promovidos por los empleadores, que a veces obtienen mayores beneficios o son tratados de mejor manera, sería en algunos casos que esto ha ocurrido, por el empleador que el sindicato mayoritario, lo cual es una forma de debilitar al sindicato mayoritario. Entonces, sí es un tema que está en este momento generando problemas. Seguramente va a haber algunos pronunciamientos judiciales en el transcurso del tiempo y habrá que estar atento, pero yo creo que la ley es clara y creo que la ley en ese sentido es correcta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora procederemos con la siguiente pregunta. Nuestro asistente nos comenta lo siguiente. Buenas tardes, un placer escuchar la ponencia del doctor Blanca sobre la materia y sobre ello tengo una consulta. En relación a la primera crítica relativa al ámbito de aplicación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, teniendo en cuenta que el artículo 6 de dicha ley señala que las organizaciones de trabajadores no dependientes de una relación de trabajo también se regulan por esta, entonces, ¿cómo se interpretaría esta regulación? Ya que se entendería que la ley sí regula dentro de su ámbito a los trabajadores autónomos o independientes. Bueno, pero todo esto se da dentro del marco del ámbito, ¿no? Yo a lo que me refiero es un aspecto que de repente es formal, pero que es importante, porque todas las leyes, ahora además es muy frecuente en el Perú, que las leyes tengan un primer artículo que define el ámbito. Y entonces, y lo que yo quiero decir es que el ámbito no puede ser modificado por vía reglamentaria. Si hay una contradicción en la ley, eso tendría que resolverse modificando el artículo primero de la ley, no a través de un reglamento. Correcto, doctor. Muchas gracias. La tercera pregunta que tenemos en el chat nos dice lo siguiente. Quisiera saber si el sindicato que lleve a cabo una huelga puede establecer junto al empleador en el acta de acuerdo de solución de huelga que los beneficios reclamados y obtenidos sean solo a favor de los trabajadores participantes de la huelga y no se extiendan a aquellos que decidan no acatar dicha huelga. No, eso depende no de los trabajadores que participen en la huelga, sino de la condición de sindicato mayoritario o no mayoritario. O sea, volvemos un poco al tema anterior. Porque, digamos, cuando termina una huelga, digamos que termine exitosamente, es decir, el empleador acepta firmar un acuerdo con los trabajadores, ese acuerdo es un convenio colectivo.
vale como un convenio colectivo. Y entonces ese convenio colectivo, si el sindicato es mayoritario, tiene una eficacia erga omnes, es decir, se aplica a todos los trabajadores, incluso a los que no participaron en la huelga, porque vamos a imaginarnos que si el sindicato es mayoritario, los únicos trabajadores que fueron a la huelga fueron los afiliados al sindicato mayoritario. Los no afiliados al sindicato o los afiliados a sindicatos minoritarios no fueron a la huelga. Pero si el sindicato mayoritario suscribe un convenio colectivo con el cual se soluciona la huelga, ese convenio colectivo es aplicable a todos. Esas son las reglas. Claro, yo sé que muchas personas opinan, y no les falta razón, que en este tipo de casos, pues, ¿por qué se benefician los que no participan en el sindicato, los que no pagan sus cuotas, los que no tienen que someterse a asambleas o acuerdos sindicales y se ven beneficiados por los acuerdos que logra el sindicato mayoritario? Pero en realidad esta es una regla que se aplica en muchos países y que también la OIT reconoce como válida, porque es una manera más bien de tratar de fortalecer los sindicatos mayoritarios, ¿no? O sea, darles a ellos la representación. Lo que en algunos países se ha establecido es la figura del canon sindical, ¿no? Es decir, y aquí creo que se ha introducido en el reglamento la figura de que los no afiliados puedan estar obligados, claro, exactamente obligados no, porque eso va contra la libertad individual, pero sí que puedan contribuir a los gastos del sindicato en una negociación colectiva. Los sindicatos tienen que contratar abogados, pagar árbitros si hay un arbitraje. Hay una serie de gastos que no son ordinarios, y entonces, claro, eso lo soportan los miembros del sindicato, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que resulta difícil de equilibrar. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Una cuarta pregunta es la siguiente. Si un sindicato de establecimiento afiliado a una federación de empresa decide desafiliarse, al hacerlo, ¿pierde los beneficios que la federación ganó por convenio colectivo durante los años que estuvo afiliado? No, yo creo que no, porque, como digo, como bien sabemos, la convención colectiva tiene dos partes, la parte normativa y la parte obligacional. La parte obligacional, que son las relaciones entre el ente sindical y el empleador, o sea, en este caso una federación, sí, eso que regula en realidad relaciones entre partes, eso se aplicaría solo a la federación, pero en realidad a los trabajadores eso no les importa mayormente, sino los beneficios, aumentos, bonificaciones, gratificaciones, todo lo que se obtiene en las convenciones colectivas. Eso queda vigente. Eso está vigente porque son normas jurídicas. Es lo mismo que pasa si un sindicato se fusiona con otro sindicato. Los beneficios van a continuar vigentes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los beneficios de alguna manera, aunque hay toda una discusión doctrinal sobre esto, quedan incorporados a los derechos del trabajador individual. O sea, una vez obtenidos los beneficios de una convención colectiva, estos beneficios como que se individualizan. Tan es así que si la empresa incumple en pagarle a un trabajador un beneficio, claro, puede reclamar el sindicato, pero también puede reclamar el trabajador individualmente por sí, por su derecho, porque ya a él le corresponde ese derecho. Muchas gracias, doctor. Finalmente, una última pregunta por parte de nuestros asistentes es la siguiente. ¿Considera que las plazas de la administración pública pueden ser susceptibles de negociación colectiva? Por ejemplo, negociar que los plazos fijos sean incorporados a una plaza indefinida. Bueno, hay que tener en cuenta que la negociación colectiva en el sector público se rige por otra ley. No se rige por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ni por tanto por su reglamento, salvo supletoriamente en algunas materias. Pero, como ya sabemos, tenemos en el Perú una reciente ley de negociación colectiva en el sector público,
que ya ha entrado en vigencia y que está regulando convenciones que se están desarrollando actualmente. Esa ley prohíbe que haya negociaciones sobre lo que llama la estructura de puestos, o sea, la parte estructural de la relación laboral pública. Por ejemplo, modificar categorías, modificar las escalas remunerativas, modificar la estructura de puestos, modificar el CAP. El CAP es un instrumento de gestión que hay en las entidades públicas, que es el cuadro de asignación de personal. Entonces, eso sí no pueden negociarlo en una negociación colectiva en el sector público. Eso está expresamente prohibido. En el sector privado no, en el sector privado se pueden modificar escalas. Claro, hay temas en el sector privado que el empleador siempre va a decir que son parte de su facultad. Por ejemplo, la estructura de la empresa. Cómo está organizada la empresa. Eso no se puede discutir en una negociación colectiva, ¿no? O sea, son temas que básicamente están referidos a las relaciones laborales, ¿no? Muchas gracias, doctor Blancas, por su disposición y todo su apoyo en este evento. Como lo mencioné inicialmente, hemos seleccionado un par de preguntas de todas las preguntas que hemos recepcionado en el chat. Y bueno, por motivos de tiempo y dejando algunas de estas preguntas pendientes, ya debemos ir acabando con este seminario. Deseamos agradecer nuevamente a usted, profesor, por su tiempo y por acompañarnos, y esperamos contar con su valiosa participación en futuras actividades. Muchas gracias a ustedes, siempre pueden contar conmigo. Muchas gracias, doctor Carlos. Al público presente también le agradecemos su asistencia y los invitamos a mantenerse al tanto de las próximas actividades de nuestra asociación, por lo que pueden visitar nuestras redes sociales. Y bueno, sin más que añadir, les deseo a todos que estén muy bien y buenas noches con todos y todas.